México las sectas satánicas, u organizaciones secretas que rinden culto al demonio, registraron un incremento a finales de los años 90, según una investigación realizada por el Centro de Investigación del Instituto Cristiano de México. En los últimos 12 años ha habido un resurgimiento del satanismo en México. Este fenómeno generó que la Conferencia del Episcopado Mexicano alertara a principios del siglo su avance. Por ejemplo, en el año de 1997, el exorcista y entonces secretario general de ese organismo, Ramón Godínez Flores, advirtió que los grupos de culto a Satanás tenían una gran presencia en la frontera norte y que estaban abundando cada vez más. De acuerdo con Godínez Flores, las sectas realizaban misas negras en donde sacrificaban a seres humanos y cometían otros graves actos inmorales, además de utilizar hostias y cruces sagradas. De acuerdo con el Centro de Investigación del Instituto Cristiano de México, el satanismo está clasificado como una religión centrada en el culto y devoción a Satanás o Lucifer. El satanismo es un sistema de creencias que expresa en símbolos, rituales, liturgias y se sustenta en tradiciones, doctrinas y libros considerados sacros por sus adeptos. En este sistema de creencias, el personaje central al que se le rinde culto es Satanás. ¿Dónde se concentran las sectas satánicas? Existen registros de que en México se ha detectado que el satanismo ha tenido un mayor incremento en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Asimismo, en el sureste mexicano y en zonas donde se sincretiza con otras creencias de sustrato ocultista. Según reveló el estudio La clasificación de satanismo en México, elaborado por el Instituto Cristiano de México, en las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también han visto un incremento en todas las variedades del satanismo. De acuerdo con el Instituto Cristiano de México, en México hay 4 tipos de satanismo: de iniciación informal, comercial religioso, satanismo no tradicional, y por último, el tradicional, más elaborado y en el que ya se practican las llamadas misas negras. El satanismo de iniciación informal es descrito como un tipo de satanismo que tiene vigencia desde la revolución contracultural de los años 60 y es considerado el más popular entre jóvenes y adolescentes. Generalmente, son iniciados de manera informal a través de literatura, amistades o influencias culturales musicales que propagan una filosofía satanista light con fines comerciales y de entretenimiento. El estudio plantea que el satanismo comercial religioso es aquel donde las prácticas tienen un énfasis más litúrgico y centrado en asistir a un templo o iglesia satánica. También señala que este tipo de satanismo es popular en círculos de artistas, entre algunos políticos, o personas con poder adquisitivo en búsqueda de poderes sobrenaturales para atraer dinero, sexo o dañar a algún rival. En cuanto al satanismo no tradicional, lo practican grupos pequeños y aislados, y es uno de los niveles de satanismo con mayor incidencia delictiva. El estudio del Instituto Cristiano de México advierte que estos grupos pueden llegar a convertirse simultáneamente en pequeñas organizaciones criminales. Se han detectado en México grupos compactos de policías judiciales inmiscuidos en este tipo de satanismo. El cuarto tipo de satanismo es el tradicional. Por lo general se trata de una religión limitada al círculo familiar extendido. Las generaciones siguientes de satanistas son iniciadas desde la infancia o juventud temprana a través de la simbología y de prácticas como el beber sangre de animales, invocaciones con el iniciado acostado en medio de un pentagrama invertido pintado en el piso, y hacer juramentos. ¿Cuántas sectas satánicas existen en México? El libro Sectas Satánicas, de la investigadora Pilar Salarrullana, documentó las operaciones en México de 2 grupos de culto satánico: los Hijos del Fuego y Santería Cristiana.
De acuerdo con la investigadora, los hijos del fuego, quienes operan en Estados Unidos y Francia, se distinguen por adorar a Lucifer mediante la invocación a los difuntos, las prácticas sexuales y los tatuajes del número 666 en el pecho. La narcosecta Santería Cristiana era liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el Padrino, y por Sara Aldrete Villarreal, conocida como la sacerdotisa o la madrina. De acuerdo con la información de las autoridades mexicanas, Constanzo era originario de Miami, y traficaba droga desde Matamoros, Tamaulipas hacia Estados Unidos. Él junto con Sara Aldrete, a quien conoció en México, fueron relacionados sentimentalmente y ambos fueron señalados de realizar ritos satánicos en un rancho conocido como Santa Elena, en Matamoros, y 8 centros en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, en el rancho de Santa Elena descubrieron 2 capillas, donde se hallaron restos humanos de 13 víctimas a las que les habían sacado sus órganos, para preparar brebajes que utilizaban en sus ceremonias de santería. Vicente Garrido y Francisco Avellán explican la situación del satanismo en España, y quienes llevan a cabo estos rituales. Se puede hablar de 2 tipos de sujetos: chavales con problemas de socialización y gente de clase media que participa en la iglesia satánica, comenta Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia. El periodista Francisco Avellán explica que se calcula que en nuestro país hay unas 100 sectas satánicas. Son grupos pequeños y movedizos, pero tienen lo esencial: son bebedores de sangre y saben hacer ritos satánicos. España no es un país que destaque por tener un número anormal de sectas. Proporcionalmente, estaría a la par con Francia, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, hay un dato interesante: una gran parte se encuentra en la Comunidad Valenciana. En España hay entre 200 y 250 sectas, aunque no hay cifras exactas, y solo en la Comunidad Valenciana hay 50 o 60 grupos, informa un artículo de EFE. Dentro de la comunidad, destaca el norte de la provincia de Alicante, donde hay muchas sectas satánicas, o así lo asegura el psiquiatra y profesor de la Universidad de Cádiz, Leonardo Casais, al diario regional La Información, que asegura que la provincia concentra 1 de cada 5 sectas de todo el país. Según sus hipótesis, esta prevalencia se da porque grupos de inmigrantes de países con fe y religiones que creen en los ritos, sacrificios y energías espiritistas, de Brasil y Haití, sobre todo, se han afincado en esta región y han podido continuar con sus cultos, que en España se consideran sectarios. Sin embargo, no es ni mucho menos un asunto exclusivo de las comunidades migradas. Después de que estas tradiciones foráneas se establecen en territorio occidental, muchas personas criadas en la cultura local se sienten atraídas hacia el culto al diablo, porque en todos los pueblos occidentales desarrollados se cree menos en Dios, y el auge del folclore neogótico y las pseudociencias, más parecidas a creencias espirituales, hacen que muchas personas sientan curiosidad por estas sectas oscuras, que tienen un espectáculo garantizado, en palabras de Casais. Otros motivos que explican este gran número de sectas es la geografía de la región alicantina. Madrid y Barcelona son también grandes centros acogedores de sectas, son regiones con muchos habitantes y que, gracias a las redes sociales y a las amistosas, pueden ir atrayendo a fieles a sus filas, a más tráfico de gente, y en núcleos urbanos grandes, mayor anonimato y mejor forma de pasar desapercibidos, asegura el experto. Pero a la vez, una zona más rural también garantiza que puedan operar de forma más discreta, evitando la oposición de los gobiernos locales. En las zonas del norte de Alicante esto no es así, algo que se repite en menor medida en el País Vasco.
Allí tienen el beneficio de estar cerca de grandes focos urbanos, pero son zonas lo suficientemente despobladas como para pasar desapercibidos e imponer su ley, añade.